Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar comienzo con esta nueva transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de ti con humildad. Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesús para rogarte que nos enseñes tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y Padre Santo, mis hermanitos sean edificados, todos los oyentes, Señor. Te damos gracias también porque has sido muy bueno, Señor, con nosotros. En verdad, tu diestra nos ha sostenido. Eres bueno, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy comenzaremos a ver el libro de Efesios, capítulo 1, desde el verso 1 en adelante. Este libro de Efesios, hermanitos, tiene un alto contenido de mensaje tanto doctrinal como espiritual. Así que requerimos de mucha atención, hermanitos, y que el Señor nos esté guiando. El título de esta transmisión es Sellados con el Espíritu Santo. Dice así Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén, hermanitos, pues esta es una carta ahora dirigida a los hermanos de Éfeso. Varias cartas, hermanitos, que se consideran, se les llama cartas paulinas o epístolas paulinas, fueron dirigidas a esas amadas iglesias. Y hermanitos, para nosotros esto quedó registrado para nuestra enseñanza, y abrace la palabra, hermanitos, como si el Señor la hubiera mandado a escribir directamente para usted. Dice el verso 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, mis hermanitos, habla de una bendición o bendiciones, pero dice aquí en los lugares celestiales. O sea, no aquí todavía, aunque sí tenemos bendiciones aquí, muy grandes de parte de Dios, por cierto, pero habla de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, o sea, en el cielo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Le mencionaba al inicio, hermanitos, que tiene un alto contenido espiritual, doctrinal. Y bueno, hermanitos, para esto sí se necesita que seamos nuevas criaturas, ya que está escrito en otra parte que esta palabra es locura para los que se pierden, pero para nosotros pues es salvación. Hermanitos, ¿cómo se puede entender? Imagínese usted si hacemos un recuento letra por letra, palabra por palabra, de lo que dice aquí, literalmente al inicio. Dice 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Aquí dice primeramente antes de la fundación del mundo. O sea, hermanitos, ¿cuánto tiempo tiene este mundo? Y dice que antes de que fuera fundado, Él nos escogió. Nos escogió. Y bueno, vamos a ver también la segunda parte de este verso. ¿Usted lo puede asimilar? Yo sé, hermanitos, que por fe sí, porque para Dios no hay nada imposible. Dice aquí que antes de que el mundo fuese fundado, Él ya nos había escogido. Todavía no nacíamos,
todavía no estaba creado este mundo. Y cuando habla de este mundo, hermanitos, en lo más literal entendemos que habla de nuestro planeta. Ha habido, hermanitos, mucho debate, principalmente afuera, en lo secular, de qué edad tiene este planeta Tierra. Ya lo hemos hablado antes, hermanitos, haciendo referencia de Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2, que habla de un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el verso 1. Y el verso 2, y la tierra estaba vacía y desordenada. Entre el verso 1 y el verso 2, hemos mencionado que hubo, hermanitos, un grande espacio de tiempo. Que al inicio, hermanitos, al inicio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio fue creado. Luego, para pasar al verso 2, algo aconteció, algo sucedió. También a esto, hermanitos, se le conoce como la teoría de la brecha. Si usted estudia, escudriña, mis hermanitos, todas estas cosas desde el Génesis, hermanos amados, hay referencias, comentarios al respecto acerca de esa teoría de la brecha. O sea, se dice que hay una brecha muy grande de tiempo entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis 1. ¿Por qué? Porque teológicamente se conoce que Dios es un Dios de orden. Dios hace cosas perfectas conforme a su propósito y su voluntad. Y al escuchar, leer que la tierra estaba desordenada y vacía, no se le haya sentido cómo Dios pudo haber creado algo desordenado y vacío. O sea, se habla entonces de esa teoría que en esa brecha, en ese espacio de tiempo muy grande, algo pasó. Hay quienes le llaman cataclismo. Otros, hermanitos amados, lo asimilan con cuestiones incluso hasta históricas, de que una vez cayó un asteroide y hasta extinguió a los dinosaurios. Tal vez usted ha escuchado o leído al respecto. Y se habla de que pues fue extinguida la vida anterior en este planeta. Bueno, espiritualmente lo asimilamos, mis hermanitos, cuando el Señor Jesús dice que vio a Satanás ser lanzado, caer como un rayo. O sea, hace muchísimos años, siglos, incluso milenios, hermanitos. Porque el Señor Jesús, acuérdese que Él es eterno. Solamente que hace 2000 años cobró forma humana, se hizo carne. Dios se hizo carne, el Señor Jesús. Muy bien, entonces se habla de la caída de Satanás. Y bueno, ya que no se halló lugar para él en el primer cielo, entonces fue lanzado. Precisamente cayó aquí en la tierra. Y de ahí el origen del desorden, del desastre y de la vida que había antes. Y bueno, hermanitos, sí se han encontrado restos de fósiles. Todo ello, hermanos amados, sí pudo haber existido. Y aún así, esto no es para orillar a creer en la teoría de la evolución que enseña el secularismo. No, mis hermanitos, nosotros sabemos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un creador del cielo, del universo, de la tierra, y es Dios, nuestro Padre celestial. Entonces, hermanitos, bueno, cuando se habla entonces de Génesis y ya los versos a continuación, que el Señor creó el primer día, hermanitos amados, segundo, tercero y así. Cuando dice, hermanos amados, que el Señor daba la orden, y no dice que creó el agua, sino separó las aguas de las aguas. No dice que creó la tierra, sino separó la tierra,
y hermanos amados, del firmamento al cual llamó cielo, lo que se conoce como primer cielo, hermanitos, que está cubriendo nuestra atmósfera. Bueno, entonces, desde antes, hermanitos, ya que Génesis menciona creación y luego reordenamiento, ya de todo lo demás, la separación, agua, tierra, cielo, todo ello, mis hermanitos, y claro, la creación de todo lo verde, de todos la flora, fauna, todo, mis hermanos, pues imagínese usted, antes de fundar, o sea, de Génesis 1:1, de ese principio donde el Señor creó cielos y tierra, pues antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Hermanos amados, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santos, hermanitos, apartados del mal, eso quiere decir santo o Kadosh. Sabemos que Él es 3 veces Kadosh. Ahora, verso 5. Por su amor, y aquí viene otro punto teológico muy importante y muy profundo, hermanitos, en lo cual muchos han levantado debate, y ahorita le explico por qué. Dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanitos, acuérdense que se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. No le está hablando, como en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, a Israel. Para Israel hubo profetas, patriarcas, profetas, reyes, sacerdotes. Para el Nuevo Testamento tenemos al sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos los apóstoles y claro, sus escritos, el Nuevo Testamento. Y hermanitos amados, dice aquí que Él nos predestinó para ser adoptados. No habla de Israel, sino para la iglesia, es esta escritura. Ahora, adoptados, ¿por qué la palabra adoptados? Que es un hijo adoptado, que no era legítimo, no era nada, no era hijo, pero al ser adoptado pasa a llevar ya el apellido, a tener todos los derechos y también responsabilidades de hijo. Entonces, hermanitos, no se refiere al Israel amado que nosotros conocemos, sino a la iglesia. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y hermanitos, ahorita vemos la otra parte. Adoptados. Nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Hermanos amados, ya que se conoce la palabra destinar, o sea, poner un destino, dar un destino, eso es destinar. Pero predestinar es, o sea, destinar antes de, o sea, mucho antes, hermanos amados. Imagínense, ya que Él nos escogió antes de que creara el mundo, ahora dice que nos predestinó también, y eso incluye hace mucho tiempo, para ser adoptados. Acuérdense que hay un pueblo que se llama Israel, amado del Señor, el cual nunca ha sido reemplazado. La iglesia no vino a reemplazar a la iglesia, a Israel, no, hermanitos. Al contrario, ellos son el olivo original, dice la Escritura. Nosotros somos el injerto. Al decir que somos injerto, coincide con la palabra adopción o adoptados. O sea, hermanitos, no éramos, pero ya somos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, hermanos amados, en esa voluntad de Dios, Él nos predestinó para ser adoptados. Adoptados, antes no éramos hijos, hoy lo somos. Como dice Juan capítulo 1,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, porque creímos y le recibimos. Y de esto va a hablar también más adelante. Y dice, hermanos amados, la causa o el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué nos eligió o escogió antes de la fundación del mundo? ¿Para qué nos predestinó para ser adoptados? ¿Para qué? Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿A qué equivale esto, mis hermanitos? La alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, lo hacemos más simple. Para alabarle, para exaltarle. Para eso nos creó. Por eso le alabamos. Una de las funciones ahora que somos nuevas criaturas, hermanitos, es alabarle, adorarle. Bueno, esto lleva más allá también, hermanitos, ya que en la Escritura se menciona del antiguo trabajo que tenía el enemigo. Él era el que alababa a Dios. Dice la Escritura que el día de su creación hubo música, instrumentos, tamboriles, que era grande en hermosura. Era el sello de la perfección, el enemigo, hermanitos. Y se le llamaba lucero de la mañana. Hoy equivale a Lucifer. El Señor lo reprenda. Y hermanos amados, bueno, hasta que se halló en él maldad, orgullo, vanidad, altivez, y quiso ser igual a Dios. Entonces, hermanos amados, podríamos decir que al ser él expulsado, ahora nosotros estamos para alabarle, ya que él se dedicaba a la alabanza a Dios, y eso claro que tiene muchísimo tiempo dentro de la eternidad. Bueno, usamos esa palabra para hacerlo más entendible, hermanitos, porque una cosa es eternidad y otra cosa es tiempo. El tiempo se mide, como usted lo conoce, minutos, horas, días, semanas, años. La eternidad no se puede medir, hermanitos. El tiempo sí se puede medir. Bueno, entonces, para eso lo creó Dios a usted, a mí, para la alabanza de la gloria de su gracia, para alabarlo pues, exaltarlo. Imagínense, hermanitos, que el enemigo engañe, endurezca, destruya y el hombre quede sin ninguna alabanza hacia Dios. Como preguntándose, ¿de qué le voy a alabar si todo me ha ido mal? Entonces es desagradecido. Si es desagradecido, no nota lo bueno que Dios ha hecho con usted. Aunque Dios le ha tratado bien, Dios ha sido hermoso, fiel, maravilloso con usted. Pero si usted no tiene la capacidad de notar esas bondades, entonces se puede amargar, volverse un desagradecido y como resultado no alaba a Dios, como diciendo, ¿de qué o para qué? Pero nosotros le alabamos en todo tiempo, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, el Señor Jesús. Dice el 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Acuérdense, hermanitos, Cristo perdona pecados. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sí, Él nos da sabiduría, nos da inteligencia. 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Sí, Él nos muestra su voluntad, que es un misterio, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, hermanitos amados, Él nos ha dado a conocer cuál es su voluntad. Ahora al 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
habla de los tiempos, cumplimiento de los tiempos. 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Oh, hermanitos. Bueno, termino de leer el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esto, hermanitos amados, habla de que tenemos herencia. Claro que sí, porque fuimos predestinados. Ahora aquí, hermanitos, hago un breve paréntesis. Es necesario que usted discierna, crea la palabra de Dios. Y, hermanitos, tal vez para alguno le parezca muy difícil entender, pero por fe creemos. Claro que creemos lo que está escrito. Me refiero, hermanitos, nuevamente a la palabra predestinados. Fuimos predestinados. Esto, hermanitos, ha levantado debate porque hay, hermanos amados, un movimiento, más bien llamados una denominación. También son cristianos, nada más que se les conoce como bautistas. Y, hermanos amados, son nuestros hermanitos en Cristo Jesús. Hay denominaciones, hermanitos. Le digo rápido. Hay bautistas, los ya mencionados. Hay presbiterianos. Hay pentecosteses o pentecostales, es lo mismo, lo cual somos nosotros, pentecosteses. Hay luteranos. Hay calvinistas. Y así, mis hermanitos, hay denominaciones. Y bueno, nosotros nos llamamos evangélicos pentecosteses. Hay evangélicos o cristianos bautistas. Y ellos hablan mucho acerca de este tema, hermanitos, de la predestinación. Es un tema cierto, un tema bíblico, un tema verdadero. No es algo que nuestros hermanos bautistas se inventen. No, en verdad es un asunto bíblico. Nosotros tenemos la misma Biblia, la misma escritura. También nosotros debemos de concebir esa palabra, predestinación. Bueno, hay quienes lo han malinterpretado, hermanitos, como si fuera algo injusto, como si Dios fuera injusto o actuara con injusticia en cuanto a la predestinación. Le menciono por qué. Porque si ellos piensan, los opuestos, los que levantan polémica y debate, piensan, entonces si Dios ya predestinó a los que van a ser salvos, entonces ¿para qué predicar? Entonces ¿para qué luchar? Entonces si Dios ya fijó desde antes quién se va a salvar, entonces ¿para qué esforzarnos si Dios ya los tiene en su lista, por así decir? Y, hermanitos, he conocido gente que, y esto no es para juzgar, hermanitos, a las congregaciones bautistas o con ese tipo de doctrina, no, sino para darle ejemplo cómo es que en el mal corazón se distorsiona. No estoy diciendo que los bautistas están distorsionados. No, mis hermanitos, los amamos mucho. Personalmente yo los amo mucho en el amor de Cristo, a mis hermanitos bautistas. Pero me voy a referir a ejemplos, así como entre los pentecosteses también tenemos carnales, hermanitos. Tenemos la parte carnal o la parte que se pierde, o como se dice en Mateo 25, vírgenes insensatas. Bueno, con los bautistas también. Pero no me refiero a ellos ni a su doctrina que esté errada, sino cómo la aplican mal los carnales. Por ejemplo, sabía de un joven que asistía con los bautistas, pero ese mismo joven, de haber escuchado la escritura, la palabra, y no haberla entendido, ni interpretado, ni aplicado bien, dejó de congregarse, como muchos lo hacen.
Pero lo que llama mi atención es que por la misma enseñanza que le dieron allí, él dejó de ir. Porque él tomó muy literal, muy a pecho, que le dijeron que estaba ya predestinado. Le dijeron que ya era salvo y que nada iba a cambiar eso y que la salvación nunca jamás la perdería. Entonces dejó de congregarse con el argumento, bueno, si ya soy salvo, si ya no me voy a perder, si ya mi nombre no va a ser borrado, entonces, pues ¿para qué esforzarme o para qué asistir? Ya no lo necesito. Y hasta dejó de asistir a sus cultos ahí en su congregación bautista. Es, hermanos amados, el mal enfoque, no de nuestros hermanitos predicadores bautistas, no, mis hermanitos. Me atrevo a decir que ellos profundizan más en la Escritura que muchos de nosotros los pentecosteses. Sin embargo, al no entender esa palabra, predestinación, y claro, hermanitos, la predestinación, si nos ahondamos más y profundizamos más en esa palabra, oh hermanitos, sí, hay cosas a las que podremos concluir y argumentar. Por ejemplo, que como Dios ya tiene todo dispuesto y hasta predestinado, Él sabe quién se va a salvar. Él sabe quién se va a ir al cielo. Él sabe quién no se va a ir. Él sabe incluso el futuro. Y en verdad, mis hermanitos, no crea que, por ejemplo, el día de hoy, no crea que lo que va a pasar hoy a Dios lo toma por sorpresa. Y que Dios dijera, oh, no me imaginaba que esto fuera a pasar o que aquello fuera a pasar. No, Él ya lo sabe todo. Sabe el futuro. Y hermanitos, Él es omnisciente. Quiere decir todo lo sabe. Entonces, como Él todo lo sabe, ya hasta nos dio el libro de Revelaciones, también conocido como Apocalipsis. Y hermanitos, Él ya sabe lo que viene, lo que va a pasar. Él lo sabe todo. Y hasta sabe, claro, quién se va a ir con Él. Quién es salvo. Porque Él mismo nos predestinó. Lo malo, hermanitos, es que cuando no se usa, pues en este caso la sabiduría espiritual, se malinterpreta. Le vuelvo a decir, como si Dios fuera injusto. Como si Dios ya tuviera escogidos a los que van a ir con Él, entonces los demás ya están perdidos porque Dios no los predestinó. Así que, pues ¿para qué la lucha y para qué predicar el Evangelio? Así es como lo interpretan gentes carnales. Pero hermanitos, sí es profundo de que mi nombre, el nombre de usted, desde antes de la fundación del mundo, y a nosotros mismos, Dios ya nos conocía. Ya conocía nuestro nombre antes de que fundara el mundo. ¿Puede concebir eso en su mente? Que Él ya sabía que un día, en tal fecha, iba a nacer una persona y que se le iba a poner el nombre de tal, y era usted, era yo. Hace miles y millones de años, Dios ya sabía nuestro nombre. Ya sabía qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer. Y hermanitos, no le tomó por sorpresa nuestro nacimiento, porque Él lo sabe todo. Y por eso dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por ende, y esto sí se puede reflexionar, pero pues vamos a decirlo así, con el Espíritu Santo y de buena manera. O sea, también Dios ya sabe quién no se va a salvar. Y se haría la pregunta, entonces también predestinó a los que se van a ir al infierno. Ya sabía, y sabía a quienes escogió y a quienes no iba a escoger. Entonces, y esto dicen los malos, ¿por qué les permitió nacer si sabe que se van a ir para el infierno?
¿Por qué les dio vida si sabe que se van a perder? ¿Por qué? Si ya sabe todo y sabe quiénes se ven en el infierno, ¿para qué entonces hacerlos nacer? Oh, mis hermanitos, bueno, una mente carnal está en contra de Dios, pero nosotros estamos con Él, creemos en Él, le amamos a Él. Antes bien, hermanitos, lejos de ver esto negativamente, nosotros le damos gracias que nos tuvo en su corazón y en su mente desde hace miles de años, antes de que naciéramos, antes de que este mundo fuera fundado, formado, ya sabía cómo nos llamábamos. Él sabe todo, todo, hermanitos, no hay nada que Él desconozca. Y como le mencionaba, nada que lo tome por sorpresa. No, hermanitos, Él lo sabe todo. Antes bien le damos gracias que nos tuvo misericordia y hoy estamos en sus manos. Claro que tenemos voluntad para permanecer en Él, para creer en Él, decir sí, acepto al Señor Jesús en mi vida como mi Salvador. Claro que tenemos libre voluntad y sin embargo, Él hasta sabe lo que vamos a hacer hoy. Todo lo sabe, hermanitos. En verdad, Él es Dios. Ahora, dice, hermanitos amados, leo desde el 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. 12. Otra vez menciona esto, mis hermanos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Bueno, simplificado, para que le alabemos. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes esperaban en Cristo primeramente? Ahora sí, aplica a Israel. Israel, ellos pues ya esperaban al Mashiach. Y claro, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, bueno, aquí ya hace mención de Israel entonces. Dice, nosotros, los que primeramente, o sea, judíos, esperábamos en Cristo. Y bueno, ya hizo referencia de nosotros como adoptados. Y ahora ellos siempre le han esperado. Ellos son los legítimos de Dios, Israel. Ahora, lo que vamos a ver, hermanitos, en el verso 13, es doctrina, es verdad. Asimile, medite, crea y abrace esta palabra. Dice el 13, en Él también vosotros, que equivale a ustedes. En Él también ustedes, fíjese, habla de un orden, hermanitos. Habiendo, número 1, oído la palabra de verdad. Usted, yo, oímos. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, habiendo oído la palabra de verdad, podríamos, hermanitos, especificar cuando nos predicaron el Evangelio. Podríamos añadir cuando nos hablaron de Cristo por primera vez. Bueno, esa manera de parafraseo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Número 1, oyendo. Número 2, primeramente dice el Evangelio de vuestra salvación. Número 2, y habiendo creído en Él. En Él viene con acento, o sea, habla del Señor Jesús. Él, pronombre personal. Él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Le conecto todo el 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Número 1, el Evangelio de vuestra salvación. Número 2, y habiendo creído en Él, o sea, en el Señor Jesucristo. Número 1, usted y yo creímos.
oímos primeramente, pero luego ya creímos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos predicaron el Evangelio de que Jesucristo salva, perdona pecados, redime, justifica, con su sangre preciosa lava nuestras vidas de todo pecado y de toda maldad. Entonces, hermanitos, primeramente escuchamos y luego creímos. ¿Por qué creímos? Porque oímos su palabra. Eso se llama fe, hermanitos. La fe viene por el oír. Hermanos amados, hay varios ejemplos acerca de esta clase de fe. Fe que se alimenta oyendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó, mis hermanitos, cuando uno oyó y cuando creyó? Pasó algo maravilloso. Pero para tener sentido, hermanitos, le leo todo el 13 y vea lo que pasó. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, pasó algo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, mis hermanitos, hay varios elementos que se asimilan, pero tienen su punto, tienen, hermanitos amados, su tema y pues la forma en cómo funcionan. Me refiero, hermanitos, las cosas relacionadas al Espíritu Santo. Por ejemplo, sello del Espíritu Santo es una cosa. Bautismo del Espíritu Santo es otra. Recibir al Espíritu Santo es otra cosa. Hermanitos, cada uno en su orden y momento. ¿Por qué? Solamente les recuerdo, mis hermanos, en el caso de que les menciono, recibir al Espíritu Santo es una cosa diferente a ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermanitos amados, en el Evangelio de Juan se menciona algo. Y esto, mis hermanos, pues se le llegó a mencionar cuando pasamos por Juan. Y se le explicó, hermanitos, acerca de que él les dijo: recibid el Espíritu Santo. Lo llevo rápido para que usted lo vea, pero muy rápido, mis hermanitos. Dice Juan 20:22. Bueno, cuando él resucitó, dice: y al decir esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y hermanos, sopló, así literal, cuando él resucitó y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Muy bien, ahí lo recibieron. En el día de Pentecostés, también conocido como Shavuot, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo, dos temas diferentes, pero aquí habla de otro tema diferente también: sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo usted fue sellado? Bueno, primeramente explicamos de que usted está sellado, ya está sellado con el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba, hermanitos. Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel ya se hablaba de los sellados. Sellados. En Apocalipsis se habla de los 144,000 sellados. Se habla también del sello del anticristo, del sello de la bestia. Y, hermanitos, o marca de la bestia. Pero nosotros, los hijos de Dios, ya estamos sellados. Entonces, recibimos al Espíritu Santo. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió que usted fue sellado? ¿Cuándo? ¿Cuando lo recibió o cuando fue bautizado? Pues, hermanitos, es en una ocasión diferente. ¿Cuándo? Dice: habiendo oído la palabra de verdad. Cuando usted oyó el Evangelio. Y dice: y habiendo creído en él, en Cristo.
ese día que usted oyó y que creyó en Él, ese día fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora lo corroboramos leyendo todo el 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el Señor Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese día que oyó y creyó en el Señor Jesús, fue sellado. El bautismo es otro acontecimiento, y el recibir al mismo Espíritu Santo es otro también. Ahora el 14, que es las arras de nuestra herencia. Ya se habló de arras, hermanitos, que equivale a garantía, que eran unas moneditas. Bueno, lo podemos aplicar como garantía. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, tenemos el Espíritu Santo, hermanitos, como las arras o garantía o promesa que Él va a cumplir. Claro que sí. Entonces, hermanitos, fuimos creados para alabarle, fuimos predestinados para ser adoptados, nos escogió antes de la fundación del mundo y ahora estamos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Señor, ahora que estamos sellados, así nos reconoces, nos identificas, y hasta el enemigo no nos puede hacer nada viendo ese sello. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos. Señor, gracias por tu palabra. Todavía ellos estén analizando, meditando en esta palabra, y Señor, llenen sus corazones esta palabra. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor Dios con todos ustedes. Amén, hermanitos.